Radio Cielo. Una radio para todos. Desde Radio Cielo, en los 1010 de la amplitud modulada, presentamos su programa Vientos del Sur. Corriente de conocimientos que sale del sur para el mundo. Dice el Divino Padre: Jesús le contestó: mi doctrina no viene de mí, sino del que me ha enviado. Y el que haga la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina viene de él o si hablo por mi propia cuenta. Juan, capítulo 7, versos 16 al 17. Muy buenas tardes, queridos oyentes. ¿Cómo están el día de hoy? Estamos una vez más en sintonía de su programa Vientos del Sur. Como siempre, los días sábados de 5 a 6 de la tarde en esta su emisora amiga Radio Cielo. Agradeciendo infinitamente al Creador de todo cuanto existe, a la Divina Madre Omega y al Divino Hijo Primogénito. Nos encontramos con ustedes el día de hoy en compañía de Esther. Esther, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Así es, estamos una vez más acompañándolos en el programa de Vientos del Sur y vamos a tocar hoy día también un tema muy interesante. Claro, interesante y relevante en sí por el carácter determinante que han cumplido estas instituciones a lo largo de la historia y por el papel que siguen desempeñando en la actualidad. Bueno, antes de abordar este tema, vamos a escuchar un interesante audio. Es una de las extractos de unas conferencias que daba el Divino Enviado, el maestro Luis Antonio Soto Romero, más conocido como Alfa y Omega cuando estaba aquí en Lima. Y muy interesante también, se van a dar cuenta al escucharlo, la forma en la que le explica, sencilla, clara. Y bueno, sin dar más rodeo, vamos a escuchar el siguiente audio. La humanidad escogió una forma de fe en muchas creencias, habiendo un solo Dios nomás. Esta extraña división se llama en el reino de Dios concepción mental. Y esta división, dice el Padre, separa el oficio que viene segundo por segundo. Nadie pidió dividir a nadie en la toda la vida. Nadie pidió imitar a Satanás, quien había dividido sus ángeles, en el macrocosmos llamado reino de los cielos. Los llamados religiosos, dice el Padre, surgidos durante el desarrollo del mundo del oro, se olvidaron de la advertencia de que solo Satanás vive. Y se olvidaron de que ellos también están en el juicio y son criaturas como todos. Y el juicio principia por ellos, con los que le dividieron los hijos de Dios. La prueba de ellos consistía en no dividir. El Padre dice, las pruebas son las pruebas. Entonces, los religiosos no tuvieron la habilidad mental, a través de los siglos, de mantener unificado al mundo en una sola psicología del Evangelio de Dios. No les dio la cabecita a ellos. Y el Padre los llama a los religiosos, en lo que viene en redención, como lo más atrasado de la evolución humana. Son los mismos fariseos hijos del pasado que pidieron nueva existencia en la tierra, porque todo espíritu nace de nuevo para conocer vida nueva. Eso está en el Evangelio, de nuevo. La revelación de Dios se extiende por el mundo como conocimiento y no divide a nadie. Se extiende a todos los idiomas, porque lo de Dios no tiene límite. Y lo que no tiene límite invade todo, porque no tiene límite. Eso se llama por el fruto se conoce la fe. Entonces, este conocimiento de este Padre se va a llamar el seudónimo Alfa y Omega. No es religión. El Eterno no imita a sus hijos. Y cuando Él decide enviar doctrinas a los planetas, porque Él es Cristo. Entonces hay que distinguir lo que era el Evangelio, amigo del libre albedrío de Dios,
y lo que era la forma de fe salía del libro del Dios. Entonces la revelación de Dios no es religiosa, porque aquí hay que aclarar sus textos, porque la religión son de los hombres. Lo de Dios viene a fijar la obra de los hombres. Por eso que lo de Dios no es religión. Como fue escrito, el hombre juzgado por todas sus obras, las formas de fe que se dieron los hombres están también dentro de la obra. No hay forma de fe que no sea. Claro, como acabamos de escuchar en los extractos de las entrevistas del enviado en sus conferencias, puedo ver cómo es que en un primer momento da una aclaración que es importante, porque lamentablemente aún ahora hay mucha confusión por parte de muchas personas que siguen confundiendo religiones con doctrinas, juzgando muchas veces la religión y a las personas por el mensaje viviente, que es la doctrina viviente. ¿Por qué viviente? Porque cada doctrina que se ha manifestado a lo largo de la historia de este mundo ha traído consigo un cambio fundamental e importante en su época. Recordemos, tenemos en una primera instancia la doctrina mosaica, que llegó en una época crucial, donde había un imperio como era el faraónico, un imperio realmente importante, que tenía conocimientos, pero que cayó en ceguera por avaricia. Implantó la adoración al oro y cayó en error. Y justamente en ese momento, en esas condiciones propicias para que llegue un mensaje, llega la doctrina mosaica. Posteriormente tenemos a la doctrina cristiana, que viene a ser una nueva doctrina con una nueva psicología, en que Cristo justamente viene, y como él mismo lo dice, cuando dice yo no vengo a traer paz sino espada, es porque viene a cambiar. En ese momento, por ejemplo, el Divino Padre tenemos que entender que más que justificaba, lograba entender ciertas condiciones, por ejemplo, de comer carne, y el de que a veces los seres humanos en su etapa anterior necesitaban algo visual, lo entendía. Claro, en su etapa evolutiva. También el Padre es muy claro, ¿no? Y nos dice que las religiones nunca, Él las creó, porque Cristo, no vino a dejar religiones. Y también nos lo vuelve a confirmar con lo que dice la ciencia celeste. Las llamadas religiones las creó el libre albedrío humano en un intento imperfecto por interpretar las escrituras del Padre. Las escrituras salieron del divino libre albedrío del Padre. He aquí la más grande ceguera en la espiritualidad de este mundo. Por causa de los llamados religiosos fue escrito ciegos, guías de ciegos, porque transmitieron al mundo todos sus errores y falsedades. Escribe Alfa y Omega. Claro, es muy importante. Tenemos entonces por este lado la doctrina cristiana, que no vino a traer religiones, como venía diciendo, sino trajo una doctrina con un carácter trascendental que ha sido deformado. Realmente nos parece indignante que se haya acomodado el mensaje de Cristo y que se haya utilizado solo extractos y justificado muchas veces, en este caso el llamado cristianismo muchas veces se contradecía, porque ese miedo intelectual que tenían, por ejemplo, no los volvió determinantes para decir claramente o que se opongan claramente al sistema de vida actual, o que se opongan a los fabricantes de armas, porque nunca lucharon con la verdad. Es por eso que están, sobre todo la responsabilidad que tenía por medio. Yo siempre me he preguntado eso, ¿no? O sea, ellos son conscientes de toda la gente que los sigue. Una persona que es consciente de todo eso tiene más responsabilidad ya de por sí. O sea, tiene una responsabilidad enorme porque son tantas personas que siguen. Pero aún así cayeron y todos sus errores lo dieron a los otros. Por eso es que se dicen que estuvo advertido, es los ciegos guía de ciegos. Exacto, porque muchas personas fueron primeras en ver alguna verdad, alguna gran verdad, y más, digamos, si tenía que ver con la parte espiritual y no lo dijeron, entonces también para ellos acarreó un juicio tremendo. Por eso se dijo, no ciegos guías de ciegos. Las personas que realmente guiaron en este mundo, ya sea los gobernantes o los mismos religiosos, que al final todas las religiones son solamente grupos así de liderazgo, al final son grupos casi políticos. Entonces estos ciegos guiaron a otros ciegos, y ¿qué va a guiar? Pues se va a caer totalmente. Por eso es que el Padre nos dice que realmente las personas que engañaron a otras personas en las formas de fe, en las religiones,
ellas tienen un juicio más severo, porque no solamente, o sea, las engañaron, sino que les negaron la propia eternidad de entrar de nuevo al reino de los cielos, y esa es la peor, digamos, que podría hacer, digamos, un humano hacia otro humano, negarle la entrada al reino. Claro. Y justamente es allí cuando las religiones pues cumplen un papel importante. Bueno, antes de seguir hablando, es importante, Esther, ¿no te parece que hagamos la distinción entre religión y Sagradas Escrituras? A ver, tenemos por un lado el Divino Padre Eterno cuando nos explica de que un estudiante de las Sagradas Escrituras es una persona que justamente la estudia, la vivencia, porque tampoco podemos dejar simplemente un estudio memorístico y no practicarlo, sino quedaría en nada. Es por eso de que un verdadero estudiante es aquel, en este caso, que ilustra su fe. La fe no es algo muerto, la fe es algo viva y se necesita nutrir, al igual como nosotros, por ejemplo, nos nutrimos físicamente con los alimentos, al igual también nos tenemos que nutrir espiritualmente, y qué mejor manera que estudiar la Escritura directamente. Pero en cambio, ¿cuál es la diferencia con un religioso? Tenemos características básicas de un religioso, sobre todo de que asume las cosas y sobre todo la característico es la interpretación, y que son instituciones salidas de los hombres. Instituciones que salieron de los hombres, en este caso porque interpretaron las Sagradas Escrituras a su conveniencia. Tomaron el mensaje y negaron el carácter revolucionario del mensaje de Cristo. Y es así como es que ha habido toda una degeneración del mensaje actual, porque justamente a las personas imperfectas, porque todos estamos en un mundo de prueba, al analizar esto lo hicieron también desde su yo, y por eso el Divino Padre Eterno nos recomienda de que antes de que nosotros estudiemos algo tenemos que salir de nuestro yo. Claro, tenemos que salir del yo individualista. Eso quiere decir que cuando una persona estudia las Escrituras, no tiene, digamos, que pensar en lo limitado del mundo, o sea, comparar, digamos, algo que sale de Dios con lo que muestra, digamos, la ciencia humana, jamás, porque si no, una persona desde ya se pone trabas, se pone límites y no va a aprender nada al final. También, o sea, muchas personas dicen, o sea, en qué parte de la Biblia dicen sobre, digamos, las religiones y etcétera, pero la adoración material también. Y hay una parte, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versos 22 al 23. En el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre arrojamos los demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo les diré entonces, no los reconozco, hacedores de maldad. Entonces, ven cómo, o sea, ya en las Sagradas Escrituras, en el mismo Evangelio de Mateo, ya estaba escrito todo esto, ya estaba anunciado, de que muchas personas, o sea, pueden aparentar que sí estudian a Dios y a veces lo hacen, pero... O sea, a la hora de actuar, de hacer, no hacen nada. Claro, por eso es que es más fácil conocer a alguien por sus actos. Por eso es que dice, por el fruto se conocerá el árbol. Porque es por nuestros actos que manifestamos en sí lo que somos, más porque por lo que decimos. Justamente, claro. También se dice hechos y no palabras. Sí, y también algo que siempre nos tocamos cuando hablamos con un religioso es la parte, sobre todo con un católico, y en general, bueno, la parte de la roca, ¿no? Cuando está en la Biblia cuando Pedro dice sobre esta roca construiré mi iglesia. Y justamente en la Divina Ciencia Celeste se refiere a eso, cuando nos dice, las llamadas religiones, muchos de ellos creyeron, la secta vaticana, muchos creyeron que el término roca es eternidad de la llamada Iglesia Católica. Profundo error. Roca simboliza en el reino de los cielos dureza espiritual, egoísmo mental. No hay roca que no se vuelva polvo, lo que significa que toda llamada iglesia pasa al polvo del olvido. Las iglesias inventadas por los hombres también fueron probadas. Pertenecen al mundo de la prueba, al mundo materialista, al mundo que se va. En el nuevo mundo no habrán iglesias, porque habrá desaparecido el comercio de la fe. Nada del interés material existirá en el nuevo mundo. Escribe el divino enviado Alfa y Omega. Así es, sobre las rocas religiosas. Esto el padre ya lo venía diciendo. La roca, o sea, significa una dureza espiritual porque tenían ojos y no veían, tenían oídos y no escuchaban, tenían entendimiento pero no entendían. Entonces roca viene a eso, a la dureza mental, que ellos mismos, o sea, se pusieron ese límite en su misma individualidad y por lo tanto no quisieron entender lo que el Padre Jehová les decía. Siempre, o sea, lo hacían con eso, siempre comparaban lo que salía del Padre con los hombres y le ponían límite y no había que hacer eso, porque como Dios es infinito, su creación también lo es. Aparte se dejan guiar por sus sensaciones. Por ejemplo, ¿por qué tenemos el caso
de cómo es que extrañas religiones, porque lo decimos en general, porque tienen, por ejemplo, cómo es que siempre, por ejemplo, sus mensajes hablan sobre la humildad, sobre el trabajo, y se exalta esto, sobre todo en la Biblia, por ejemplo, es uno de los libros en que se exalta también esto. Pero cómo es que ellos no negaron todo, al contrario, o sea, hicieron todo lo contrario, crearon instituciones materiales, se valieron hasta muchos casos de cosas ilegales como lavado de activos, tenemos a la Secta Vaticana, tuvieron su propio banco, comerciaron con la fe de las personas, y es así que se pasaron a llamar sectas, dividieron, y lo más triste y lamentable es que confundieron a las personas. Y es así, por eso que el Divino Padre es estricto cuando dice que nos dejaron un atraso mental de más ya de 20.000 siglos. 20 siglos. Así fue un atraso, como se dice, espiritual y moral, en el plano espiritual y moral, porque realmente fue así. El Padre también nos dice que estas religiones han hecho más daño que todas las guerras juntas, y es cierto, porque dividieron la fe. Y al dividir la fe negaron la entrada al reino. O sea, podían quitarle cualquier cosa, pero no negarle la entrada de nuevo de donde era el origen de las personas, del reino de los cielos. Aparte fueron cómplices de muchos abusos. Por ejemplo, la religión y el capitalismo se apoyaron mutuamente, y eso es lo que nos dice el Divino Padre. Y mutuamente, claro, se condenaron. Es así de que nosotros, por ejemplo, algo que siempre cuando hablamos con otro mencionamos es lo siguiente. Si quieren saber verdaderamente si una persona está difundiendo el mensaje cristiano, solo para poner un ejemplo, veamos en los actos. ¿Qué religión actual, qué más religión actualmente condena al causante de todos los problemas que es el sistema de vida? No hay ninguna, porque justamente trabajan y muchas veces han servido como cooperadores de este sistema. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial apoyaron a Hitler. Tenemos también cómo es que avalaron cada vez que hay una guerra, cómo es que bendicen las armas con las que se matan a nuestros hermanos del pueblo, cómo es que comercializan con la fe de las personas, cómo es que a pesar de que dicen, no, nosotros no participamos en política, con sus actos demuestran todo lo contrario. Claro, tenemos muchos ejemplos, ¿no es? Claro, también el Padre nos dice por eso que las religiones prácticamente son el segundo capitalismo. También nos dice en la Sagrada Escritura, en la Ciencia Celeste, los llamados religiosos no tuvieron la suficiente moral para luchar contra este extraño sistema de vida desigual. Ellos se tomaron el nombre del Padre y no titubearon en aliarse con los autores de un sistema de vida que es ilegal delante del Padre, porque es injusto. He aquí la causa de la pobre moral de la Iglesia Católica, o débil moral, porque se hizo mundana, comerció con su postulado, y todo lo que se deja influenciar por el comercio es inmoral delante del Padre, claro. Alfa y Omega. Por eso también se le menciona como la gran ramera, ¿no? Porque se acostó con el mejor postor. Uh-huh. Claro, porque por ejemplo tenemos el caso de el papel determinante que cumplieron en ese caso. ¿Por qué siempre no mencionamos la Secta Vaticana? No porque sea la única, sino porque es una de las más antiguas. Es la que encabeza. Y tenemos que ver también que es la primera en sí, la que causa esta caída, pues las otras también la siguen, por eso que tiene todavía más carga tras de ella. Y es así como es que actualmente hay mucha confusión y hasta hay personas, por ejemplo, que cuestionan verdaderamente toda la Biblia en general, cuando ni siquiera ha habido esa iniciativa o búsqueda o voluntad de leer la fuente directa. Muchas veces, y esa es una caída también y un extraño dormir por parte de muchos, nos limitamos a creer lo que nos dicen. Así y es. No investigamos directamente. También las religiones, cualquier persona, o sea, que se da cuenta de realmente quiere servir a Dios, quiere hacer su voluntad, se va a dar cuenta que las religiones, o sea, realmente son una farsa. Solamente les interesa sus comodidades, les interesa comerciar, les interesa el diezmo que puedan dar y eso, en fin. Porque si se dan cuenta, las religiones, o sea, la principal, la que tiene más adeptos son los católicos, la Iglesia Católica. Y si recuerdas algo, Esther, ¿cómo es que llegaron ellos a tener todo el poder? ¿Acaso no fue con en este caso tenían una cooperación con capitalistas de su época o haciendo uso de la fuerza? Así es. ¿Acaso ellos nos impusieron su ideología? Su ideología, porque ni siquiera es del Padre, son sus interpretaciones. Exacto.
Y también antiguamente los que no hacían caso ya los llamaban herejes y Los supuestamente en la llamada Santa mataban. Inquisición, que no tiene nada de santa. Entonces, si una persona se da cuenta, los servidores de Dios realmente deberían ser las personas más humildes, por lo mismo que siempre, o sea, están en constante unión con Dios y también con el pueblo. Pero si nos damos cuenta, las personas que, por ejemplo, encabezan la llamada Iglesia Católica no son humildes, se hacen llamar por títulos y encima, o sea, tienen tanto dinero ahí y supuestamente quieren hacer algo por la humanidad, pero no lo hacen. Están ahí que se pudren prácticamente dinero. La primera inmoralidad que cometen es ese caso vivir rodeado de todos los lujos, habiendo pobreza, habiendo hambruna en otras partes del mundo. Esa es una inmoralidad. Otra inmoralidad también es haber callado y ocultado los mensajes. Por ejemplo, el enviado nos comenta en los Divinos Rollos también, cómo es que ellos ocultaron también la doctrina, Así porque es. ellos fueron uno de los primeros a los que se le envió los rollos. Pero por eso dicen, ¿no? El mensaje oculto, y ellos tendrán que pagar realmente cada segundo, cada molécula que engañaron, que no dieron a conocer esa gran verdad. Y también en uno de los cassettes del rollo, de lo que el enviado habla, dice, ¿no? Cómo es que Dios le hace ver una visión y ve que el Papa se desespera, ¿no? Y dice, miren, estamos haciendo el ridículo ante el mundo, ustedes sabían y no me avisaron, somos unos ridículos, y les dice, creo que también idiotas, no recuerdo, pero, o sea, realmente igual la Iglesia Católica, la llamada Iglesia Católica se va a tener que dar cuenta, tarde o temprano. Todas en general, porque por ejemplo, tenemos, al menos por ejemplo, si vemos a la mayoría, tenemos cómo es que justifican muchas veces, y lo primero que tenemos que darnos cuenta es cómo que ellos son los primeros que condenan, por ejemplo, a sistema de vida o intentos, en este caso, de lograr justicia, como por ejemplo el socialismo, el comunismo. Sí. A pesar de que en la Biblia está y habla de comunismo, sí, en Hechos de los Apóstoles, es claro cuando habla en comunidades, todos que compartían, nadie les faltaba, que a cada uno se le daba según sus necesidades, según sus capacidades. Los invitamos a los oyentes a buscar en Hechos de los Apóstoles cómo es que ese mensaje también fue oculto. Claro. Y también, por intereses, ¿no? Muchas personas también piensan, o sea, que Dios es amor, pero siempre incompletan esa frase, que es Dios es amor y justicia, pero nunca, o sea, lo dicen totalmente. Ellos se quedan en un amor, pero un amor sentimentalista, que no debería ser así. Y ahí caemos también en nuestro yo. Interpretamos el amor como algo individual, como algo que el sistema de vida también nos ha impuesto, porque el amor, el verdadero amor no es solo de pareja. Mayormente la gente piensa en amor y piensa en alguien, y no es así. O sea, el amor es universal, es más sublime, es una ley universal. El amor se manifiesta en este caso como por ejemplo con la entrega y sacrificio que dieron muchas personas, como el mismo Cristo, que fue el primer revolucionario, o por ejemplo también el Che, que dejó sus comodidades como médico y se fue. O sea, esa clase de sacrificio, de amor, hasta dar de la vida por el otro, esa clase de sacrificio que muy pocos lo haríamos. O sea, ¿quién de nosotros, por ejemplo, dejaríamos de estudiar a la universidad y dejaríamos todo esto? O quienes dejarían, por ejemplo, su casa en un lugar cómodo, que tiene facilidades para irse, predicar. O sea, son muy pocos realmente. Y largo un ejemplo más simple y más directo. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, nos duele así en el alma ver cuando en otro país o en un lugar acá cercano o en otra provincia ya para ver algo más cercano, están siendo maltratados y vulnerados los derechos de los otros? Y así decimos que el primer mandamiento es el amar al prójimo como a ti mismo, cuando realmente en los hechos no se ve eso. Hay un individualismo que prima y que es también uno de los pilares en la que se hace este sistema de vida y que ha inculcado en muchos de nosotros. Y así también se hacen llamar cristianos. O sea, caen totalmente en un fraude, porque cristianos, o sea, no saben lo que realmente significa. Cristiano, o sea, es seguir todo lo que dice Cristo. Claro, porque una persona realmente, si fuera cristiana, sería casi igual a Cristo, pero realmente en este mundo no hay. Las personas tratan de ser como Cristo, pero no hay una persona realmente que cumpla todo lo que dice Cristo, porque si no, este mundo será mucho mejor. Claro, pero la cuestión es que ni siquiera se buscó imitar a Cristo, sino se cayó en imitar a ciertos ídolos, a hombres, a los llamados pastores, a llamados santos también. O sea, caímos en eso. Se cayó en este caso en la adoración a personas como nosotros, que si bien es cierto, por ejemplo, pudieron haber tenido carisma o algunas virtudes, también pues cometieron bastantes abusos y excesos, y acá no podemos ser blandos al decir fue solo un error. No, un error se hace cuando uno se consciente, pero ese tipo de errores
no son errores, o sea, son conscientes, son sistemáticos también a la hora de tomar ese tipo de medidas, y el daño que causaron y que siguen causando ahora a la humanidad en general, pues ha sido tremendo. Y es por eso que esta divina doctrina, que es la tercera doctrina planetaria, porque tiene la doctrina no es de nosotros, no nos pertenece a nosotros, es para todos, el mensaje llega, es universal. Es por eso de que esta nueva doctrina viene para aclarar justamente todo esto. Sí, también el Padre nos dice en la Ciencia Celeste, los que crearon al llamado cristianismo eran gente de lo más extraño que pueda concebirse. Se contradecían ellos mismos por miedo intelectual. Nunca quisieron excomulgar a los fascistas ni a los fabricantes de armas. Nunca lucharon de verdad contra las fuerzas del mal. Había en ellos una extraña pasividad que a muchos seres más sinceros que ellos exasperaba. En los últimos tiempos de su extraño reinado, la gente se dio cuenta de esta extraña pasividad y lentitud por la lucha por la justicia. Es que en los últimos tiempos sus espíritus traían a la prueba de la vida ideas renovadoras y más revolucionarias que las que tenían los miembros de la roca religiosa. La roca como tal siempre fue roca, desde principio a fin. Jamás renunció a la división de los seres a través de muchas creencias, alfa y omega. Claro, y algo también, Esther, no sé si recordarás, a veces cuando estamos hablando también con otra persona, podemos ver cómo es que llega al punto de decir, sí, pero cómo nosotros podemos interpretar, ¿no? Si no tenemos, pero no se dan cuenta de que todos tenemos la capacidad para hacerlo. Y si no, podemos pedirle al Padre, porque, o sea, los que podemos haber pasado por ese tipo de experiencia, vamos a poder dar testimonio de esto, ¿no? Claro. Cómo es que todos somos posibles de entender el mensaje, si hay voluntad, y si salimos de nuestro yo, claro está, porque si no, por ejemplo, podemos caer en los que caen también las religiones. Sí, la doctrina tiene un mensaje universal y tiene una temática diversa, pero también es una condición de cada uno de nosotros que al estudiarla salgamos nuestro yo, porque muchas veces caemos también en quitarles el lado espiritual a la doctrina, nos quedamos solo en lo social, y no es así. La doctrina viene a traer el mensaje que incluye la ciencia, la moral y la justicia. Y más temas también. Claro, y más temas. También, con respecto a eso, o sea, muchas personas al creer que no eran capaces de leer la Biblia y no entenderla, se quedaron en eso, y por eso también van a las llamadas iglesias y esperan que alguien más, o sea, les explique algo de las Sagradas Escrituras. Pero ellos no se dan cuenta que están haciendo muy mal, porque la persona que le enseña, o sea, lo va a enseñar como ella cree que es, pero es mejor que una persona en su, digamos, en su individualidad lo comprenda mejor. Y también, o sea, cuando una persona lee las Escrituras, siempre antes de, o sea, se debe hacer una oración para que pida, digamos, que el Padre se lo acompañe y lo ayude. Pero, o sea, muchas personas no hacen eso, es por eso también que no se entienden. Y eso debería ser, o sea, en todos los hogares. No es necesario ir a un templo, nada de eso. Ni sino siquiera, que, por ejemplo, en la misma Biblia está en Hechos 17:24, Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Así es. Pero, bueno, no se hizo eso, se dio la contra también en eso, se crearon extrañas catedrales con un dinero tremendo, a costa también del dinero de otros, porque ellos ni siquiera, nunca vas a ver, por ejemplo, trabajando con un obrero, no, al contrario, o sea, lo ven como algo. Si desde tiempos antiguos se vio, o sea, desde, si no me equivoco, de la época medieval, el trabajo se veía como un pecado, como que algo indigno para ellos. O sea, ¿cómo vamos a ver eso si el trabajo, si el Padre Eterno es el primer trabajador del universo? Así es. También hay una parte de las Sagradas Escrituras que nos dice en Mateo, capítulo 23, verso 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23, 27. Muy claro, ¿no? Es como vemos que, o sea, se muestran como algo, una imagen, o sea, ¿no? Una imagen, sí. Pero en sus actos, en lo que muestran, pues sí. Son todo lo contrario. Por eso también Jesús les decía, no, maestros de la ley, hagan lo que dicen, mas no lo que hacen. Porque, o sea, ni ellos mismos podrían cumplir lo que hacen, y es cierto. También nosotros vemos a los llamados, o sea, los llamados guías de las religiones, no, pastores, ancianos, tantos nombres, títulos que se ponen, papas, que cardenales. no representan humildad. Ajá, eso no representa humildad, y, o sea,
ellos siempre hablan bastante así, pero al final, o sea, no, ellos mismos no cumplen lo que dicen, no cumplen con lo principal que debería ser la humildad y también la con la búsqueda de ayuda. la justicia, porque en la Biblia justamente nos habla buscar la justicia y lo demás vendrá por añadidura, pero no, al contrario, las religiones sirvieron como un justificante más, un pilar de ese sistema de vida capitalista, de esa extraña bestia que se valió de ello para justificar su poder. Porque para eso, en ese punto sí tenemos que ser claros, las religiones han servido para adormecer al pueblo. Así es, para ser pasivos. Para ser pasivos, lo han desvinculado al mensaje social, el mensaje revolucionario, trascendental, y lo han dejado simplemente en algo importante, que también es el desarrollo de la espiritualidad, pero qué mejor desarrollo de la misma, que es cuando uno, por ejemplo, foguea sus virtudes en el trabajo, un ejemplo. Es por eso que el padre nos habla de que un verdadero cristiano debió haber sido revolucionario. ¿Por qué? Porque se debió haber opuesto a este sistema de vida que era la raíz de todos los problemas, este sistema de vida que en su propia estructura está la injusticia, el individualismo, la avaricia, la adoración al oro, lo cual también trajo consigo muchos problemas. ¿Por qué? Porque es que actualmente vemos que hay demasiado individualismo, demasiada privación, por ejemplo, de compartir con el otro. Hay demasiada ilusión, vivimos ilusionados por lo material, hay un desvinculamiento con lo espiritual, se ha dejado de lado todo esto, el desarrollo también como persona, hay una insustancialización de nuestra vida, nos preguntamos muy poco para qué estamos acá y vivimos cada minuto simplemente, o sea, no nos preguntamos, no le damos un sentido a nuestra vida, y la mayoría de personas vivimos cada día como si fuera un día cualquiera, creyendo que nuestro fin es no sé, vivir la vida, como dirían algunos, pero el Padre justamente nos habla que nuestro fin es perfeccionarnos y servirlo. Sí, y hablando también sobre el Maestro, sobre Cristo, también él, si una persona lee el Evangelio, se puede dar cuenta de que Cristo, o sea, vino a revolucionar y no, digamos, a hacer un complot más con los maestros de la ley, no, al contrario. Se opuso y les dijo su verdad. Él combatió al mismo sistema que estaba en ese tiempo, no, a todos esos gobernantes, esos fariseos, saduceos, etcétera, porque acaso él se juntaba con los maestros de la ley, no, y una vez también en la Sagrada Escritura se ve que los maestros le dicen, no, ¿por qué te juntas con esas personas comerciantes que venden, etcétera? Y él les dice, no, ¿quién necesita al médico, los enfermos o los que están sanos? Y bastante sabia su respuesta, ¿no? Entonces Cristo va a las personas a curarlas, no va, o sea, a decirle, ay, muy bien, hijito, tú vas a entrar al reino. No, va de frente donde las personas que lo necesitan. Acá también te llegamos a un punto importante. ¿Qué tan cierto es el de arrepentirnos y se borra todo? O sea, eso también es una extraña costumbre, una mentira más de este tipo de religiones. Porque, en primer lugar, la salvación la hace cada uno. O sea, el trabajo, solo el trabajo, el esfuerzo físico, tanto físico como mental, es el que conduce a eso. Es la preparación en este caso y el esfuerzo, porque el esfuerzo es en este caso uno de los elementos básicos para lograr en este caso nuestra salvación. También es cierto de que, o sea, de que es posible de que todo esto nos cueste. Y claro, nos va a costar porque también tenemos ciertas tendencias cada uno de nosotros. Pero eso no significa que no hagamos todo lo posible para cambiarlo. Por eso que estamos, al menos nosotros, estamos en constante de búsqueda de perfeccionamiento, de autocrítica, porque creemos que es necesario. Nosotros como personas nunca vamos a decir que tenemos la verdad, porque no podemos equivocarnos, somos seres humanos. Pero no podemos negar el mensaje relevante y trascendental del Divino Padre Eterno. ¿Quién más que Él que nos explica el origen de todo? O sea, Él no se equivoca, es perfecto. Exacto. Pero nosotros sí podemos errar. Pero para quien ha tenido la oportunidad de leer, investigar los divinos rollos, puede darse cuenta de que no hay error. Por el fruto se conoce el árbol. Claro. Así es, y estamos llegando al intermedio musical, vamos a pasar una hermosa melodía.
Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró. Papel y lápiz en mano apunto la canción y me negué a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar, sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es más que 5 letras formando un nombre. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo. Jesús es más que una simple y llana teoría que haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día. Lo que ahí está escrito se resume en amor, vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Él sabe que total a la larga esto no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos, no se te olvide que Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia. Si quieres tú ser miembro activa, tendrás que presentar a la directiva tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús es más que persignarse, hincarse y hacer de esto alarde. Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar, salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús convertía en hechos todos sus sermones. Que si tomas café es pecado, dicen los mormones. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. De mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método, con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Cuando tenía 2 meses y a mí no me avisaron. Hubo fiesta, piñata y a mí ni me preguntaron. Bautízame tú, Jesús, por favor, así entre amigos. Sé que odias el protocolo, hermano mío.
Señores, no dividan la fe, las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó, me haré invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano. Jesús, eres el mejor testigo del amor que te profeso. Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. Rezando dos padres nuestros, el asesino no revive a su muerto. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba. Todos los que han pensado como tú y están boca arriba, olvidados en algún cementerio que equipa Jesús ideales, murieron con la sonrisa en los labios, porque fueron verbo y no sustantivo. Siendo ya las 5:41, estamos en sintonía de su programa Viento del Sur. Estamos también con nuestro amigo Mateo. Mateo, ¿cómo estás? Ahí, para compartir con ustedes la doctrina del Cordero de Dios, participando, comentando también. Y visítenos en internet, y si puede también descargue los libros comunitarios de la Ciencia Celeste en formato PDF y gratis mediante la página web www.cienciaceleste.org.p y escríbanos a los correos info@cienciaceleste.org.p, armagedondelperú@hotmail.com. Claro. También no se olvide de que, como ya lo dijo Mateo, los libros están a vuestra disposición en internet, en la página web www.cienciaceleste.com, y también si desea adquirirlo materialmente, lo puede hacer en el local central de Manuel Gómez 408 en Lince, a la altura del Hospital del Empleado. Los teléfonos de informe son 265-0586. Y también no se olvide de que cada domingo hay una conferencia, ya durante el transcurso de semanas se ha venido dando en el local también central, y escuchar los programas que se dan a lo largo de la semana. Tenemos el programa a la hora de la doctrina del Cordero de Dios, que son de 7 a 8 de la noche, lunes a sábados. Armagedón, de lunes a domingos, de lunes a sábados es de 8 a 10 p.m. y los domingos de 10 a 1 p.m. Y también la hora de la doctrina del Cordero de Dios, la Ciencia Celeste, la hora de la Ciencia Celeste, que es en las mañanas también, ¿no? De 5 a 6 de la mañana en quechua y de 7 a 8 de la noche en castellano. Y continuando con el tema, nos quedamos en el tema de las religiones, y también el Padre nos dice con las personas que buscaron en los templos materiales. Toda búsqueda en los templos materiales no agrada al Padre, porque se pasó por alto el divino mandamiento que dice: no adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. Todo el que hizo lo contrario tiene un puntaje en contra. Deben sumar todos los segundos transcurridos en el tiempo en que estuvieron dentro de templos materiales. El Padre no os quita el puntaje de adoración por cada segundo de adoración. Tenéis un puntito de luz, mas vosotros mismos os anuláis, por no respetar al pie de la letra el contenido de las escrituras del Padre. Más os valdría no haber conocido los templos materiales, porque no tendríais puntos en contra. Escribe Alfa y Omega. Así es, el Divino Padre Jehová nos dice que no es que, desprecie esa adoración material, ¿no? Uh-huh. Sino que lo que pasa es que cuando el espíritu, solo le adora un yeso y a él le da sus oraciones, y
O sea, el espíritu no avanza, se queda ahí nomás en lo que hace estáticamente y justamente por eso el Divino Padre Jehová nos mandó su segundo mandamiento, ¿no? Que dice, no adorarás imágenes, ni templo, ni semejanza alguna. Claro, muchas de las personas también que hacen esto caen en decir, sí, pero es una forma de congregación. Pero tenemos que también decir, o sea, la congregación se da... Si, por ejemplo, ahorita estamos nosotros acá, somos 3 personas en un lugar y hablamos, nos estamos congregando. O sea, no es necesario de que vayamos a un templo lujoso para sentir que ahí está Dios, porque Dios está en todas partes. Además de eso, el Divino Padre nos habla de que no existe mejor templo que vuestros hogares, porque allí no se comercia. Vuestro templo mayor y eterno es vuestra conciencia. Es el único templo que sobrevive a todo. Es tan eterno como el universo mismo, y vuestro Creador mora en él. ¿No se os enseñó que vuestro Dios esté en todas partes? Así es, muy claro, ¿no? Está en todas partes. Así haya 2 personas o una sola persona hablando de Dios, ya está ahí Dios. Solo que algunas personas no hacen eso, no estudian. Por lo tanto, algunas también se dejan influenciar por otros llamados los guías de las religiones, ¿no? Y el Padre nos dice que ninguno de esas personas va a entrar al reino, porque al final fueron falsos profetas. Porque son desconocidas también. Exacto, y nos dice el Padre, los que se dicen profetas de mi palabra son los que menos creen, permiten las discusiones, pero no ceden en humildad. Creen ser los únicos, son rocas del egoísmo espiritual, viven ilusionados y influenciados por la ciencia del bien, y no podía ser de otra manera, imperfectos al fin, pero soberbios por voluntad propia. Eternizarse en un concepto ignorando su propio origen. Es soberbia basada en la ignorancia. Alfa y Omega. Claro, niegan su propio... No se buscan, en este caso, su origen, ¿verdad? Y también cómo ellos pueden, o sea, creerse que pueden, digamos, dar una buena interpretación de Dios y ellos mismos, o sea, están influenciados. No salen de su yo también. Y también están influenciados con el sistema de vida y a veces mucho más. Entonces no pueden, o sea, ellos mismos, o sea, salir de esa ilusión que tienen en el sistema de vida, ya sea por las extrañas modas, las extrañas costumbres. Entonces, ¿cómo pueden dar algo bueno? Más atrasado, ¿no? Así es, lo menos que los que menos han evolucionado. Así es, también el Divino Padre Jehová también decía que muchos, o sea, por interpretar las cosas de Dios, o sea, crearon las religiones, ¿no? Y dice que probados fueron y cayeron, dice en la prueba, porque, o sea, al haber tantas religiones dividieron a la gente en muchas creencias. Y estaban, por decir, haciendo la ley de Satanás, ¿no? Que es la ley de la división, ¿no? Que dice, Satanás divide y se divide a sí mismo para reinar o gobernar. Claro, por eso también el Padre nos habla de que ellos no tuvieron la suficiente habilidad para unificar al mundo. Al contrario, lo dividieron. Y justamente la otra vez hablábamos, entre nosotros, cómo es que hay religiones al gusto, ¿no? Bueno, hay sectas. A la carta. A la carta. O sea, ahí tú vas, por ejemplo, a una institución, no te exigen así de forma... Por ejemplo, hasta muchas veces son permisivos. Van, por ejemplo, un domingo y luego están tomando por ahí. Exacto. O, no sé, siendo indiferentes, porque la indiferencia también es una de las mayores manifestaciones de egoísmo, no de amor al prójimo. O sea, tenemos que ver también todo esto. Por eso también se dijo, no hay que servir a 2 señores, y ellos sirvieron a 2, al señor del sistema de vida capitalista y también a su llamado Dios, que a veces era muy falso. También, y es cierto, ¿no? Si las religiones realmente hicieran algo bueno, quisieran servir a Dios, si esas fueran sus verdaderas intenciones, ya se hubiesen puesto de acuerdo toditas las religiones, sectas, cualquier cosa, y se hubiesen puesto de acuerdo y hubiesen querido unificarse, ¿no? Decir, mire, vamos a ver, solamente existe un solo Dios, ¿para qué tantas religiones? Es que al contrario, o sea, por ejemplo, las personas que les hacían ver su horror los perseguían, los mataban. No, sí, sino que deberían darse cuenta de esas personas y si quieren realmente servir a Dios, se unifican y dicen, vamos a ver lo que tenemos en común, y es que solo existe un solo Dios, ¿para qué tantas religiones si solo hay un Dios? Pero como bien dijiste, o sea, no les conviene, pues les conviene que estemos divididos y hasta nuestra forma de... Lo que pasa también es que muchas religiones, o sea, se deciden tener la razón y así estaban, ¿no? Cada religión cree que tiene la verdad y en el divino juicio de Dios dice el Divino Padre que se le va a considerar que ha tenido la razón aquel que se basó en la justicia, ¿no? Y en las leyes de Dios, o sea... Que tiene, por ejemplo, nosotros para decir que algo es correcto, ¿no? Tenemos una base, y en este caso, por ejemplo, el código moral, que son los 10 mandamientos, y también la divina doctrina del Cordero de Dios, nos ayuda a tener un criterio de discernimiento. O sea, por ejemplo, nosotros nos encontramos ante una situación, ante un conocimiento, y no lo rechazamos. Por ejemplo, nosotros hemos leído de pequeños diferentes vertientes,
todos para conocerlo, pero eso no significa que nos hayamos dejado influenciar por ellas. O sea, uno puede conocer, investigar, porque no tiene que tener miedo a investigar y a conocer, pero lo bueno es que la Divina Doctrina del Cordero de Dios, Ciencia Celeste, nos ayuda a tener ese discernimiento y a saber ver qué es bueno y qué es malo, porque si no estaríamos divariando. Así es, y también, o sea, el Padre nos dice que, o sea, una persona para que no caiga en lo que caen los religiosos, es que ella misma por su cuenta tiene que estudiar, o sea... La búsqueda individual. Exacto, la búsqueda individual era muy importante porque las personas se daban cuenta si estaban errando o si no. Y muchas veces el Padre nos dice que las personas que estaban al frente de esas religiones eran, o sea, personas que sabían tan poco de la Biblia que hasta sus seguidores, que supuestamente eran simpatizantes, etcétera, sabían mucho más. Entonces, por eso el Padre nos dice que era mejor un estudio individual de la misma persona que estar yendo a los templos y etcétera. Y ni siquiera, lo peor es que ni siquiera se conocían a sí mismos, o sea, no habían hecho un estudio ni de la Biblia, así completo, o muchas veces hay personas que sí conocen, ¿no? Pero lo hacen adrede, o sea, ocultan muchas veces lo que saben, porque no les conviene, porque sobre ellos prima en este caso sus sensaciones, su deseo de adquirir más, porque saben que tienen un cargo, tienen una posición económica buena, favorable, y bueno, no sería conveniente en este caso que se sepa muchas cosas, porque por ejemplo, si el mismo pastor, no sé, llamado pastor de alguna institución, en este caso reconocería sí es el trabajo, la forma más grata de orar a Dios, sí es la búsqueda de justicia, es el de dar derecho tanto al material y espiritual, si reconocer ese tipo de cosas, el que todo cuanto existe viviente, pues él solo se tendría que hacer una autocrítica, tendría que ser el más humilde entre todos, pero no, al contrario. Se hace llamar por títulos. Claro, se hace llamar por títulos, pastor. Vive una extraña inmoralidad, lleno de riquezas, y es por eso que el Divino Padre Eterno siempre nos menciona de que los humildes son los primeros en el reino de los cielos, y son los humildes, en este caso, los propicios para encabezar el nuevo mundo. Son ellos, porque los demás podrán tener, intelectuales podrán tener todo el conocimiento humano, limitante, podrán tener ese conocimiento, pero si sirven pues hacia algo, y si utilizan ese conocimiento simplemente para hacer daño con un fin simplemente egoísta, pues están cayendo en lo mismo. La cuestión acá no es qué tanto sabes, porque por ejemplo el conocimiento humano es limitante, y siempre se va a llegar a lo mismo, no se va a poder explicar más. Es por eso que el conocimiento del Padre, que es infinito, nos propicia y nos da una luz, en este caso, para entender cuál es nuestro origen, hacia dónde vamos, cuál es nuestro fin. Por ejemplo, los deberes también de un cristiano. Todo, o sea, nos habla de todo en general. Y es por eso también que es importante y primordial estudiar las Sagradas Escrituras, pero las Sagradas Escrituras, no ir a religiones. Siempre lo volvemos a recomendar eso, lean la fuente directa. Hasta nosotros, por ejemplo, mismo, normal, o sea, no hay problema si no se nos cree, porque también estamos en derecho de dudar. Pero lo que sí es, y sería incorrecto, es negar algo que no se comprende en su momento. Y, por ejemplo, dar un juicio a priori, un juicio antes de conocer, por ejemplo, al menos, porque el divino enviado ante eso también era bien, bueno, correcto, cuando nos mencionaba de que era mejor... cómo alguien puede dar un juicio de lo que no conoce. Hay 4000 rollos a la disposición de cada uno, están las divinas órdenes también, están los audios para que alguien que tenga la voluntad investigue, porque creo que hemos sido claros en ese aspecto, nunca hemos intentado persuadir a alguien, obligarlo. Lo que nosotros también hacemos, digamos, difundiendo, es cumplir con la parábola que dice, ¿no? Que hay que anunciar las buenas nuevas, que tenga boca que hable, que tenga oídos que escuche, y así, ¿no? O sea, es eso, anunciar este divino conocimiento, que es la tercera doctrina del Cordero de Dios que envía. O sea, estaba mencionado en Apocalipsis 5, ¿no? Cuando nadie podría abrir los rollos, pero después sí se pudo, ¿no? Y era el Consolador que tenía que venir, y viene este conocimiento, como dijo la hermana, repleto de lo que usted puede imaginar, ¿no? De todo lo que usted puede imaginar, diversos temas en su totalidad, temas que a veces la misma humanidad niega, ¿no? Por ejemplo, las otras moradas planetarias, digamos, todo la eso. mínima unidad. Exacto. O sea, son diversos temáticas. Porque son 4000 rollos, y o sea, cada día nacen 1 o 2 rollos. O sea, imagínense, hay bastante para que una persona pueda escudriñar, pueda estudiar. Y también nosotros, o sea, debimos cumplir al menos con los 10 mandamientos, que era la moral, ¿no? Y el primer mandamiento es muy clave, porque dice: adorarás a Dios por sobre todas las cosas.
era por sobre todo lo que usted puede imaginar, por sobre cualquier trabajo, sobre cualquier otro libro, sobre cualquier carrera, sobre cualquiera. Darle preferencia. Claro, y también eso tiene que ver bastante con el sello mental, tener a Dios siempre presente en nuestra mente, en cada decisión que tomáramos. O sea, esos consejos también son buenos que nos da la ciencia celeste, ¿no? Que nos dice que el sello mental era muy importante, tener en cuenta a Dios en todo lo que uno hacía, todo lo que elegía, todo, absolutamente todo, cada segundo de su vida. Y es por eso que las doctrinas dice que son doctrinas vivientes, no son solo letra muerta, o sea, no queda simplemente en un código, en una escritura, sino es un mensaje, una doctrina de relevancia en la aplicación sobre todo, y que te explique en este caso infinitas cosas. Por eso también el Divino Padre nos dice que esto será la más grande noticia de todos los tiempos, porque conforme se vaya expandiendo, o sea, se va dando a conocer y se van suscitando los acontecimientos. Y también, o sea, el Divino Padre, o sea, nos decía que, o sea, en la Biblia también ahí estaba nuestra salvación, ¿no? Y también, o sea, proponía un modelo de vida de repente justo, igualitario y en una psicología de unidad, ¿no? Y aquellas criaturas, o sea, que hacían, dice el Divino Padre, a su manera o no consultaban las escrituras, dice que al final siempre salen perdiendo, porque el Eterno jamás se equivoca. Claro, y eso también creo que cada uno de nosotros podíamos darnos cuenta, ¿no? Porque también hemos tenido nuestras etapas, o sea, nosotros también hemos tenido nuestras etapas, por ejemplo, de duda, de crítica, pero mientras que uno sigue investigando, sigue leyendo más, se da cuenta de la verdad del mensaje. También Cristo enseñó, ¿no? Buscad la verdad y la verdad os hará libres. Claro. Es muy significativo porque, o sea, una persona que busca por sí misma, por los medios que se puede, o sea, siempre va a llegar con la verdad, siempre. Claro, y es por eso que, por ejemplo, muchos hermanos nos cuentan, ¿no? Cómo es que ellos han ido acá y no han encontrado la respuesta que buscaban. Pero recién acá, cuando han llegado, por eso es que el cambio significativo que tiene esta doctrina en la vida de muchos, es porque cambia justamente esos esquemas cuadriculados que muchas veces nos da, por ejemplo, la universidad, que nos da la sociedad, porque es la única que nos puede explicar eso, es la doctrina la que va a unificar todas las filosofías existentes, porque viene del Padre y va hacia nosotros. Y lo del Padre se enseñorea. Así es, estamos llegando a los últimos minutos y vamos a despedirnos. Y los hermanos les recomendamos que lean la ciencia celeste para que ustedes mismos se den cuenta en las páginas web ya que están mencionadas. Claro, porque hablar ahorita del tema y ni siquiera hemos podido terminar porque es muy poco el tiempo, pero por eso les recomendamos que visiten la página web www.cienciaceleste.com y si es posible se acerquen también al local de Manuel Gómez 408 en Lince, restaurante vegetariano. Y bueno, agradecemos infinitamente a todos ustedes por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares y sobre todo el creador de todo cuanto existe, porque sin él, bueno, no estaríamos acá, ¿no? Y sí, será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. El movimiento comunitario juvenil Alfa y Omega presentó su programa Vientos